Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar los corazones de cada uno, de cada una. Estamos dando inicio al estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy, viernes 25 de agosto del año 2023, les habla su amigo y servidor Javier Segura. La lección número 9 que hemos venido estudiando esta semana se titula Anden como sabios. Para memorizar, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Antes de dar inicio al estudio, vamos a orar a Dios para buscar su dirección. Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Gracias, muchas gracias, oh Dios, por todas las cosas. Gracias, oh Señor, por tu gran amor y bondad, sabiduría y misericordia manifestada en nuestro favor cada día, cada hora. Suplicamos, oh Padre Celestial, tu presencia en este día, en el estudio y en el transcurso de todo él. Suplicamos que tu presencia nos acompañe y sobre todo tu presencia more en nuestros corazones por la fe en tu Hijo amado. Creemos, Señor, en tu justicia y en tu bondad. Desechamos toda idea preconcebida, nuestra justicia y suficiencia propia. No dependemos de nosotros porque vemos que hay debilidad y flaqueza en nosotros. Por eso nos atenemos solo a Cristo y en su cruz esperamos. Gracias, Señor. Danos tu Santo Espíritu para entender tu palabra y ponerla en práctica con tu fuerza. Quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de escuela sabática para este viernes 25 de agosto nos trae el estudio de dos partes. Primero para estudiar y meditar y luego preguntas para dialogar. Para estudiar y meditar quisiéramos recordar que el capítulo 5 de Efesios es un conjunto de instrucciones que nos da el Señor por medio del experimentado apóstol Pablo. Y allí, aunque hay un conjunto de órdenes y consejos y directrices, no están desconectados. No es una lista inconexa de actos que deben conducir nuestra conducta, sino que es muy armonioso las orientaciones que se nos dan allí. Pablo hace énfasis en dos cosas: en la exhortación a evitar la inmoralidad sexual y a evitar el lenguaje soez, el lenguaje vulgar. De modo que Pablo busca que los hijos de Dios sean hijos que manifiesten en sus vidas la pureza y la santidad que caracteriza a su Padre Celestial.
mediante la fe en Cristo, podemos lograr conformar nuestras vidas y llegar a ser santos y perfectos como Cristo Jesús. Pablo se esfuerza por presentar la forma correcta en que la adoración a Dios se expresa. La adoración a Dios son actos externos, pero también es la vida de conducta, de obediencia y de servicio. El culto a Dios no se limita a las horas que se dedican al culto público en asamblea. En este caso, esa adoración está identificada por expresar mediante salmos, himnos y cánticos y acciones de gracias nuestro amor, nuestra devoción hacia Dios. Pero donde está la verdadera adoración es en un corazón manso y humilde, que no se deja provocar ante las provocaciones. Un corazón honesto en los actos cotidianos de la vida. Una vida ordenada donde la compasión y el servicio desinteresado por los que nos rodean es la mayor muestra de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y nos amparamos en su sangre como nuestro único medio de salvación. Una vida llena de honestidad, de laboriosidad y evitando las indecencias morales de los actos sexuales indebidos y evitando un lenguaje grosero, indecente, son partes integral de la adoración a Dios. Y velar sobre nosotros para tener conductas santas y puras, llenas de amor, humildad, sinceridad, libre de hipocresía y mentira, sino sirviendo de verdad a Dios y a nuestros semejantes con conductas puras y santas. Es el mejor culto, la mejor adoración a Dios. Preguntas para dialogar. Entramos ahora a esta sección. 1. Enfrentados hoy a una cultura viral que predica sus valores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mediante una serie de medios fulminantes. ¿Cómo pueden los creyentes adoptar las elevadas normas de Pablo, exaltando a Cristo, al estudiar en su santa palabra sus obras? Mantengámoslas frescas en nuestra memoria, sus obras de poder, sus obras de amor, su abnegación al dejar su trono y su majestad, la adoración de los santos ángeles, para venir a ser varón de dolores y morir en nuestro favor. Mantengamos siempre fresca en nuestra memoria, por repetir y convencer, mejor dicho, mantener fresca en nuestra memoria, contemplando de esa manera a Dios y en su amor, mediante la oración ferviente, podremos respirar la atmósfera de Cristo y evitamos ser influenciados por la cultura que nos rodea, una cultura anticristiana que no representa los valores bíblicos, sino al contrario, que la combate en muchas ocasiones. Pregunta 2. ¿Qué estrategias podrían emplear los creyentes de hoy
para buscar lo que agrada al Señor, según Efesios 5:10, y para entender cuál es la voluntad del Señor, Efesios 5:17. La manera es la de siempre, con oración ferviente, suplicando a Dios sabiduría para entender cuál es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos conformamos con haber comprendido algo de la voluntad de Dios y nos imaginamos o queremos hacer creer que hemos llegado a la comprensión completa de los caminos de Dios. Pero hay mucho más de la voluntad de Dios que no estamos obedeciendo. Y mucho de ello se debe a que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros placeres egoístas, a nuestras inclinaciones naturales, que no estamos dispuestos a abandonar, sino que seguimos acariciando y nos hacemos de la vista gorda cuál es la voluntad de Dios en ese respecto. Y eso nos priva de la gracia divina, pues vemos que todavía estamos en el yo egoísta, aún no hemos sido crucificados con Cristo, ni Él vive en nosotros. La vida cristiana es una vida de maduración y crecimiento. Estamos continuamente en construcción, construyendo nuestra vida espiritual. Y si cesamos de avanzar, si nos conformamos con lo mucho o lo poco que hemos avanzado y no procuramos en ver mejor y plenamente la voluntad de Dios, estamos en peligro de perder la experiencia espiritual y de cerrar la puerta al Espíritu Santo para seguir creciendo y comprendiendo cuál es su voluntad. La número 3 dice: alguien podría argumentar que la prohibición de Pablo de hablar de inmoralidad sexual entre los creyentes, Efesios 5, 3 y 4, significa que no debemos ocuparnos de los problemas de la conducta sexual inadecuadas ni del abuso sexual. ¿Por qué no es apropiada esta conclusión? Porque no es a eso que Pablo se refiere. Pablo, hablar de la conducta sexual, de los abusos, son problemas sociales que el cristiano puede y debe inmiscuirse. Lo que Pablo está tratando de decirnos, que en nuestro lenguaje y en nuestra conducta no debemos incentivar la inmoralidad sexual. Hoy hay muchas maneras en cómo esto se manifiesta. La imaginación, las palabras y los actos que fortalezcan esa conducta donde la persona le da rienda suelta a los deseos del cuerpo sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y satisface su egoísta corazón, transgrediendo el séptimo mandamiento de la santa ley de Dios, no quedará impune. Y por eso el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que tengan dominio propio, sean temperantes y trabajen, se esfuercen por servir a los demás. Ocuparnos en los problemas de conducta sexual inadecuadas y el abuso sexual son problemas que están atosigando a la sociedad de los pueblos de hoy. Y son temas que debería preocupar a la generalidad de las personas para tratar de evitarlo. Punto 4. ¿En qué medida nuestra sociedad contemporánea refleja prácticas paganas similares a las que el apóstol abordó en su época? Pues en muchísima medida. Los medios de comunicación, sobre todo los visuales, entiéndase películas y series de televisión, sean películas de cine o en la televisión,
que es un medio extraordinario, los vídeos que se publican en las redes, incentiva a estas prácticas paganas de la sociedad. El lenguaje común de la gente y la práctica social de exaltar las ideas humanas por encima de las de Dios, minimizar los mandamientos de Dios, argumentando de que son reliquias del pasado, anacrónicos, que en esta época moderna y posmoderna en la que vivimos, no estamos limitados a las restringidas normas de la antigüedad. Y otros argumentos como ese que acabamos de decir, demuestra lo que plantea la pregunta. Se exalta la opinión humana, tanto dizque la científica como las opiniones de hombres famosos e importantes por encima de la palabra de Dios, minimizando y burlándose de la religión, es decir, de la oración, de la fe y de la palabra de Dios, reduciéndola a solo mitos y leyendas, sin importancia, sin incidencia en la vida. Eso, pues, eso muestra que la sociedad en la que vivimos sigue reflejando las mismas prácticas paganas de la época de Pablo, porque es lo mismo. Cambiarán las circunstancias, pero el espíritu que animaba a los paganos de la época de Pablo sigue animando a la sociedad. Los principios y, e intenciones que tiene el mundo, sí, que existía en la época de Pablo, es la misma de nuestra época actual. Viernes 25 de agosto. La lección 9 nos ha traído para estudiar y meditar y preguntas para dialogar. Oramos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre, por la fe en la cruz de Cristo, exaltando tu amor y tu poder, queremos, Señor, suplicarte que tu Santo Espíritu nos sea derramado en el corazón, pues el mundo necesita de hombres y mujeres que reflejen tu pureza y santidad y tu amor y piedad. Ayúdanos, Señor, a no solamente vivir en santidad, sino también en piedad práctica, en favor de los más necesitados, emocionales, social y económicamente. Ayúdanos, Señor, a ser tus manos, a ser tus ojos y oídos para escuchar las súplicas y atender las necesidades, ver y acudir en auxilio con manos tiernas y amables para compartir con los demás lo mucho o lo poco que tú nos has dado. Gracias, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu sigue obrando en los corazones. Suplicamos por los que sufren, por los encarcelados, por los enfermos, por los que tienen problemas económicos, familiares, emocionales. Te lo entregamos en tus manos. Obra en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La lección número 9 para este día, 25 de agosto del año 2023, se titula Anden como sabios. Para memorizar, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Les habla su amigo y servidor Javier Segura. Nos despedimos deseándoles las más ricas bendiciones de Dios.
Pues ha terminado por hoy este estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática. Que Dios les bendiga y hasta luego.